Hoy, en un mar de voces incómodas, género y diversidad funcional, mujeres trans y doble discriminación. Abrimos un espacio necesario, valiente y profundamente humano. Hablamos de transexualidad, no desde el ruido, sino desde la vida real, desde quien la vive, desde las historias que incomodan porque dicen la verdad. Soy Marimar Gómez. Gracias por estar aquí un día más. Me acompaña una mujer cuya mirada es imprescindible para entender lo que muchas veces no queremos ver. Hoy está conmigo Ania Ramírez Muñoz, una mujer trans, trabajadora de la ONCE y escritora, que convive con diversidad funcional desde su nacimiento, que le afecta visualmente. Su vida está atravesada por la intersección entre identidad de género y diversidad funcional, una realidad que no solo ha vivido en primera persona, sino que también visibiliza a través de su activismo en redes sociales. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia, desde lo vivido, desde la resistencia y desde la defensa firme de la dignidad y los derechos humanos. Hoy está aquí para abrir una conversación necesaria, incómoda y profundamente real. Bienvenida, Ania. Gracias por estar aquí y por dar visibilidad a un tema que aún necesita que se ponga foco en él. Si tuvieras que explicarle a alguien quién es Ania en este momento de su vida, ¿qué le dirías y qué te ha llevado hasta aquí? Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por invitarme, por abrir un espacio así, porque creo que sigue siendo muy necesario hablar de estas realidades desde la humanidad y no desde el ruido. Soy Ania Ramírez Muñoz, una mujer trans con discapacidad visual, trabajo en ONCE y pues soy escritora. Pero más allá de las etiquetas, creo que soy una persona que durante muchos años intentó encontrar su lugar en el mundo. Y precisamente por eso, pues me mueve hablar, escribir, visibilizar, ¿no? de estas cosas, de estas realidades. Sé lo que es sentirse diferente, sentirse cuestionada o sentir que tienes que pedir permiso constantemente para existir, y creo que nadie debería crecer sintiéndose así. ¿Quién es Ania? Creo que ahora mismo estoy en un momento de mi vida donde intento vivir con más verdad y con menos miedo. Durante mucho tiempo pues sobreviví intentando encajar, ¿no? Que eso lo hacemos todas, intentando no molestar demasiado o intentando cumplir expectativas ajenas. Y hoy creo que estoy aprendiendo algo muy distinto, que es aceptar quién soy, sin pedir perdón por ello. También estoy en un momento muy creativo y muy emocional, escribo bastante, intento transformar experiencias difíciles en algo que pueda servirle pues a otras personas, ¿no? Y cada vez tengo más claro que hablar también es una forma de resistencia. Hablamos de transexualidad y queremos sostener 3 ejes muy claros. 1. Nombrar la suma de discriminaciones que atraviesan muchas veces a las mujeres trans, especialmente cuando se cruza con la diversidad funcional, y entender cómo se da en su vida esto día a día. Poner el foco en lo social sería el segundo punto. Cómo los prejuicios, la transfobia y el capacitismo impactan también en la salud mental. Y por qué no hablamos de personas vulnerables, sino de personas vulneradas. Y 3. Ir más allá del discurso. Cuestionar si realmente estamos preparadas como sociedad e instituciones y hacer un llamamiento real a la acción desde los derechos humanos en el día a día. Hay realidades que quedan incluso fuera de los discursos inclusivos. ¿Qué significa vivir siendo mujer trans y además tener una diversidad funcional? ¿Qué capas de discriminación se superponen, Ania? ¿Qué significa vivir siendo una mujer trans y además tener discapacidad? Pues creo que es vivir varias discriminaciones al mismo tiempo, claramente, ¿no? Muchas veces la sociedad intenta simplificarte, ¿vale? Y parece que solamente puede ser una parte de ti, ¿no? O sea, o eres una mujer trans o tienes discapacidad, tienes que saber
por qué luchas en cada momento, ¿no? No puedes luchar por las dos cosas a la vez o en los mismos sitios, ¿no? Pero yo no puedo separar mi identidad de género de mi discapacidad visual porque ambas realidades atraviesan mi vida, ¿no? Y si hay una mezcla constante entre transfobia y capacitismo, pues sí, efectivamente. Y claro que existe la doble discriminación. Hay personas que cuestionan tu identidad y otras que cuestionan tu autonomía, ¿no? Y al final, pues acabas sintiendo que constantemente tienes que demostrar que mereces el mismo respeto que cualquier otra persona. En tu día a día, ¿en qué momentos notas más esa doble realidad de ser mujer trans y tener discapacidad visual? Bueno, pues creo que sobre todo lo notas en lo cotidiano, ¿no? Que es donde yo creo que más se notan estas cosas, en cómo te habla la gente, en cómo muchas veces deciden por ti, ¿no? Sin preguntarte, o en cómo te cuestionan constantemente pues tu capacidad para tomar decisiones sobre ti misma y sobre tu propia vida, ¿no? Y bueno, pues emocionalmente eso desgasta muchísimo, porque llega un momento donde sientes que siempre tienes que demostrar algo, ¿no? Siempre tienes que demostrar que eres válida, tienes que demostrar que eres capaz y tienes que demostrar que mereces ser escuchada, ¿no? Y por supuesto que desgasta. Y bueno, yo sí he vivido realidades donde si ya de por sí a una persona trans se le juzga por esa decisión que ha tomado, ¿no? Por ese camino tan difícil, por iniciar una transición de género, pues si tienes discapacidad, pues eso, te cuestionan aún más, ¿no? Porque ya, vamos, según lo que dicen, parece que las personas con discapacidad, bueno, pues necesitamos esa aprobación, tenemos ese estigma de que no podemos o no sabemos decidir sobre nuestra propia vida. Entonces sí, me siento mucho más cuestionada, más señalada y que tengo que demostrar el doble no. En esta ocasión el triple. Invisibilización y realidad social. Muchas veces se habla de inclusión y sin embargo no de la inclusión de todas. ¿Sientes que las mujeres trans con diversidad funcional siguen estando fuera incluso dentro de los propios espacios de diversidad? ¿Dónde se nota más esa invisibilización? Sí, totalmente. Creo que las mujeres trans con diversidad funcional seguimos siendo muy invisibles, incluso dentro de espacios que hablan de inclusión. Y ahí es donde creo que está el problema, ¿no? Muchas veces dentro de espacios relacionados con discapacidad no se habla de diversidad de género. Y dentro de espacios LGTB tampoco se habla, ¿no? Apenas de discapacidad. Entonces acabas sintiéndote un poco en tierra de nadie, en un limbo, por desgracia, como si nunca tuvieras o tuvieras un sitio o nunca terminaras de encajar del todo. Y creo que es lo que hay que cambiar. Que ambas realidades existen, que podemos hablar de discapacidad y del colectivo LGTB y que necesitamos crear espacios seguros para que podamos ser libres. Porque si no podemos ser libres ni siquiera en espacios que decimos que son seguros, pues es que quizá no son tan seguros. O solo son seguros para las realidades que considero, pero para otras no. ¿Recuerdas alguna situación en la que hayas sentido claramente que no encajabas ni siquiera dentro de espacios que se suponen inclusivos? Pues sí, muchas veces. Y creo que eso, pues fíjate, más que el malestar y tal, lo que genera es mucha soledad. Porque se supone que son espacios seguros, pero aún pues hay partes ahí, ¿no? Que de ti que sientes que pueden incomodar, que no gustan, que no quieres, o que no quieren, perdón, que esas partes de ti existan, y por supuesto que te sientes muy sola. A veces yo, bueno, pues he sentido que tenía que dejar fuera parte de mí para poder encajar mejor, incluso para poder reivindicar cosas con respecto, por ejemplo, a la discapacidad, pues tenía que dejar esa parte LGTB porque no gusta a día de hoy. Y creo que todavía falta muchísimo para entender que la diversidad, realmente la diversidad, también existe dentro de la propia diversidad. Seguimos hablando de sistemas que excluyen. No es solo una cuestión individual, hay estructuras que sostienen esta desigualdad. Desde tu experiencia, ¿cómo influyen el capacitismo, la transfobia y el patriarcado en la vida cotidiana de mujeres trans como tú?
Madre mía, pues por supuesto que sí, por supuesto que influyen constantemente porque forman parte al final de la estructura social básica en la que vivimos actualmente. Eso es así. O sea, actualmente el patriarcado, el machismo, la transfobia, el capacitismo, es que son cosas que siguen estando ahí y que nos siguen castigando muchísimo día a día, sobre todo a esas mujeres que nos salimos un poco de la norma, ¿no? Y sobre todo las mujeres trans. Y bueno, por supuesto que el capacitismo y el patriarcado tienen mucho que ver, como he comentado antes, el no eres válida, el tenemos que aprobar tu forma de vida, el no eres consciente de la decisión que estás tomando, no sé cuántas veces me habrán dicho eso, pero por supuesto, y si sumas todo, y si sumas el machismo, y sumas el patriarcado, y sumas el capacitismo, y sumas la transfobia, pues es muy jodido, es así, porque te sientes muy observada, te sientes muy juzgada, y es muy difícil también salir de ahí porque sobre todo incluso las personas que quizá no quieren atacarte y quieren protegerte y forman parte de tu entorno, pero lo hacen de una forma tóxica o dañina, que ahí es donde yo creo que muchas veces vemos más ese capacitismo, ¿no? Y ese machismo, pues es lo que yo creo que más te duele. O sea que sí, claro que influyen. Y ojalá dejaran de hacerlo. Bueno, un ejemplo muy claro, pues cuando sufres una situación de discriminación y las personas de alrededor se callan. Hay concretos, ¿no? Pues por ejemplo a las mujeres trans o cosas que yo he vivido cuando vas con tus amigas, ¿no? Y vas a la piscina y tienes que entrar en los vestuarios, fue algo que me pasó. Y entonces, bueno, pues te dice la persona, la vigilante, o en ese momento fue un socorrista que te dice que no puedes entrar ahí, que tú eres un hombre y que tienes que entrar en el vestuario de hombres. Y lo haces y vas y lloras y lo pasas mal, pero sobre todo cuando te vas a casa después de ese mal momento, lo que más te queda en tu interior no es lo que te ha dicho ese socorrista, sino que las personas que estaban a tu lado, que las personas que se supone que eran tus amigas, que estaban ahí para protegerte, para acompañarte, pues no dijeran nada, ¿no? Y muchas veces, pues, y entiendo de verdad que es muy difícil lo que estoy diciendo, ¿no? Pero muchas veces, pues pensamos que la violencia solo es el insulto directo, pero no. El silencio también hace muchísimo daño. Y soy muy consciente que seguramente mis amigas ese día lo pasaron mal por mí, pero el hecho de que ellas no hablaran, pues a mí también me marcó, me hizo daño y creo que también mandó un mensaje claro. Y a mí personalmente me ha dolido mucho más eso, ¿no? Que muchas personas cercanas, compañeros de trabajo o otras personas, pues no dijeran nada, ¿no? Ante esas situaciones muy injustas. Me ha dolido mucho más que el comentario, pues al final, de odio de alguien que no significa nada para mí. Y creo que tenemos que empezar a entender que cuando no actuamos frente a la discriminación también estamos sosteniendo esa violencia. Si tuvieras que poner ejemplos concretos, ¿dónde se nota más la mezcla de transfobia y capacitismo en la vida cotidiana? Continuamos, salud mental y estructura social. Aquí quiero parar en algo especialmente delicado. Durante mucho tiempo, y todavía hoy, se ha asociado de forma errónea la transexualidad con problemas de salud mental. Y es importante decirlo muy claro. No se trata de que por ser una mujer trans estás abocada a tener problemas de salud mental. Se trata de otra cosa, algo muy diferente. Se trata del impacto que tienen los prejuicios, los estereotipos, la discriminación y la violencia simbólica y real. Se trata de una estructura social que señala, cuestiona y muchas veces expulsa. No hablamos de personas vulnerables porque lo son, hablamos de personas vulneradas por lo que reciben. Ania, desde tu mirada, ¿cómo afecta esta estructura social a la salud mental de las mujeres trans? ¿Dónde crees que está el foco real del problema? A mí me parece muy importante dejar claro que el problema no es ser trans, ¿vale? Que esto parece tal, pero hay que todavía dejarlo claro. El problema es el rechazo, es el odio, es la violencia y los insultos que vivimos continuamente las
las mujeres trans y las personas continuamente que estamos siendo discriminadas. Ese es nuestro problema y por eso necesitamos ir al psicólogo, tomar medicación, ir al psiquiatra, ir a terapia. No es porque seamos trans, no, es porque no nos dejáis vivir siendo quienes somos. Porque vivir sintiendo que constantemente te cuestionan, te señalan o hablan sobre tu vida como si fueras un debate público, desgasta muchísimo emocionalmente. No somos personas vulnerables por existir así. Somos personas vulneradas muchas veces por cómo responde la sociedad ante nuestra propia existencia. Y eso es lo jodido. Porque ahí da igual las veces que yo vaya a terapia, da igual las veces que me hable un psicólogo y me diga lo válida que soy. Si salgo a la calle y un impresentable me trata mal, me insulta, me denigra, pues es que no depende de mí. Depende de la sociedad el que yo pueda tener una vida digna. Y por desgracia es lo jodido, ¿no? Cuando te das cuenta que tu bienestar emocional, tu salud mental, no depende de ti, sino depende de cómo otros te traten. Y ahí es donde está la verdadera lucha. Sinceramente, lo que más desgasta no es quién eres. Pues eso, lo que más desgasta es cómo responde el mundo a quién eres. Desgasta tener miedo, desgasta sentir que constantemente tienes que justificar tu existencia, pero sobre todo desgasta la sensación de soledad, porque sí, porque estás sola. Todo el mundo dice que te entiende, mucha gente, ay, te entiendo, ya, pero no. Me entiende la gente que realmente pasa por lo que yo estoy pasando. Y muchas veces, ¿no? Sientes que, estoy siendo quizá muy exagerada, ¿no? Muy sensible, con la piel muy fina, pero no, es que no puedo más. Entonces eso lo siente quien realmente lo vive. Y por eso creo que ya no basta con decir, yo apoyo al colectivo. Si realmente te importa la salud mental de las personas trans o LGTB, cuando ves una discriminación, ves un insulto, tienes que posicionarte, lo siento. Tienes que acompañar y tienes que actuar. Porque si no hacemos nada, pues el odio sigue creciendo. Más allá de ideologías, al hablar contigo por primera vez me quedó muy claro que no hablábamos desde una ideología cerrada. Hablamos desde algo mucho más amplio, los derechos humanos. ¿Por qué crees que es importante salir de etiquetas ideológicas y centrarnos en la dignidad y los derechos de las personas? ¿Qué cambia cuando dejamos de ver esto como un debate ideológico y lo entendemos como una cuestión de derechos humanos? Para mí esto nunca ha sido una cuestión de ideología, pese a lo que dice mucha gente, es una cuestión de derechos humanos. Ya está, a mí la gente me dice, tal y como hablas, ya sé a qué partido votas. Muy bien, pues lo sabes tú. Lo sabes tú. Parece que apoyar a las personas trans, ¿no? Es de izquierdas y no apoyarlas es de derechas. Entonces ya automáticamente pues tengo que ser de Podemos o de PSOE, porque si no, soy de Vox. No, amigas, no. Ese es el problema y lo que te han metido en la cabeza durante mucho tiempo, pero no. El decir o el pedir que me traten con dignidad, eso no es de ningún color ni de ningún partido político. Derechos humanos. Y estamos hablando del derecho a vivir con dignidad, con tranquilidad, con paz, sin miedo, sin que me insulten, sin que me denigren. Y no. Eso da igual de qué ideología seamos. Lo merecemos todas las personas, independientemente de nuestra realidad, de nuestra discapacidad, de nuestra etnia, de nuestra raza o en este caso, de nuestra identidad de género. Y creo que cuando convertimos las vidas trans en un debate político, dejamos de ser personas y empezamos a olvidar que detrás de ese debate hay un sufrimiento real y hay vidas humanas como la mía. Y ahora una pregunta incómoda y necesaria, a mi parecer. Hablamos mucho de inclusión en la práctica, sabemos acompañar sin dañar, sabemos nombrar sin herir, sabemos escuchar sin juzgar. Ania, ¿crees que las instituciones y las personas estamos realmente preparadas para tratar a una mujer trans desde el respeto y la no discriminación? ¿Dónde ves las mayores carencias? Sinceramente creo que todavía no, no del todo. Falta muchísima educación emocional, falta muchísima escucha y muchísima empatía, pero empatía real, no simpatía de esta, no, empatía real, ¿no?
Muchas personas piensan que respetar, ¿no?, consiste simplemente en no insultar. No, yo no me meto en tu vida, no. Pero no, respetar también es no cuestionar constantemente la identidad de alguien, no convertir nuestras vidas en un debate, no reírte cuando es una broma. No es una broma. Se están riendo de mí, de mi cuerpo, de mi identidad, de mis genitales, de mi cara, de mi forma de hablar, de mi voz, si es muy grave. No es una broma. No lo es. Entonces todavía falta muchísima educación y muchísimo respeto. En el trato real del día a día, ¿dónde crees que fallamos más cuando hablamos de respeto hacia las mujeres trans? Bueno, pues yo creo que como sociedad fallamos mucho, como digo antes, en lo cotidiano, en los gestos pequeños, en los silencios, en los comentarios que se dejan pasar, en la falta de una implicación real. No defendemos a las personas que están siendo discriminadas día a día, pasamos del tema. Y perdonadme, no creo que sea por maldad, simplemente porque hemos vivido y estamos creciendo, ¿no? Pensando en que, bueno, que mientras no seamos quienes insultan, pues ya estamos fuera, ¿no? Ya estamos haciendo lo suficiente y ese problema no va con nosotros. No, perdóneme. Si tú estás diciendo que apoyas realmente, en este caso al colectivo LGTB, a las personas con discapacidad, a cualquier desigualdad, que estés ahí pululando por el mundo sin meterte con ellos, no quiere decir que los estés apoyando. Perdonadme, pero no. Estoy un poco cansada de eso, ¿no? De la falsa implicación, de que nos digan continuamente, ay, yo estoy contigo, ay, yo te apoyo, ay, eres muy importante, ay, enhorabuena por tu lucha, o ay, qué feo me ha parecido lo que te han dicho, Ania. Te han insultado y me ha dado tanta pena. Hostia, ¿has dicho algo? ¿Has hablado? ¿Me has defendido? ¿Has levantado la voz? ¿Me das la mano y me acompañas a denunciar? No, ¿verdad? Porque no te quieres meter en ese lío, en ese problema, involucrarte de esa manera. Vale, lo entiendo. Porque si tú tienes miedo, imagínate el miedo que puedo tenerlo yo. Pero entonces no me juzgues cuando no denuncio por miedo. Entonces no me cuestiones cuando yo también me callo porque tú estás haciendo lo mismo. Entonces no digas que apoyas al colectivo LGTB porque no lo haces. Da igual que tú vayas a la fiesta del orgullo ahora en junio, en julio y te lo pasas genial. Pero si al día siguiente hay una compañera de trabajo que está sufriendo un acto de discriminación, que la están insultando y tú te quedas al lado calladito porque no te quieres meter en problemas, es lícito, absolutamente, pero entonces no opines de nosotras, de nuestra vida, de nuestra realidad y sobre todo no vengas abanderado de lo que no eres. Por lo menos mira, si no nos vas a apoyar, al menos no seas hipócrita. Perdonadme, pero es que es así como lo pienso. A veces hay experiencias que duelen y sin embargo los datos no las reflejan. Las historias sí. Por eso te pregunto, Ania, si hay alguna experiencia que hayas vivido que creas que refleja especialmente bien esta realidad que vives y que te apetezca compartir con nosotros. Yo, bueno, pues crecí sintiéndome diferente, ¿no? Mucho antes de saber ponerle nombre a muchas cosas. Bueno, cuando eres pequeña y percibes al principio que no encajas porque no ves igual que el resto, porque te cuesta más hacer ciertas cosas, ¿no? Que fue mi discapacidad. Y después, claro, yo empecé a sentir, lo primero que sentí, pues eso, que a mí me encantaba, me gustaban las cosas femeninas, las cosas de niñas. En la comunión yo dije, ay, Dios mío, quiero llevar un vestido. Pero no, fui de marinero. Y cuando tú vives sintiéndote diferente y tú por dentro sabes que eres diferente, que tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para encajar, ¿no? Para jugar al fútbol aunque no te guste, para jugar con los Action Man o a peleas cuando no te gusta y te gusta más lo femenino y te apetece irte con las niñas, que ya sabemos que los juguetes no son ni de niños ni de niñas, pero seamos realistas, pues muchas veces los padres, y ojalá eso cambie, o los profesores, pues dividen mucho, ¿no? Niño y niña. Y claro, yo quería estar con las niñas y he vivido situaciones jodidas, de acoso, de rechazo. Situaciones que aunque ahora intente... bueno, pues dejan heridas durante mucho tiempo. Pero también creo que hablar de esto es importante. Porque durante muchos años nos han enseñado a callarnos para sobrevivir, a que lo mejor es
que obviemos esa realidad, ¿no? Y ahora hablar de ello, bueno, no va a solucionar la vida que vivió ese Antonio del pasado o esa Ania que empezaba a ser, pero si al menos podemos solucionar la vida de todos esos peques, esos niños, niñas y niñes que crecen en los coles y podemos cambiar el mundo de esas personas, pues a lo mejor merece la pena todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo ahora. Y que yo ahora hable y me puedan dar una hostia, pues a lo mejor merece la pena, porque no se la den a otra persona. Vamos a hablar de mitos y prejuicios. Vamos a desmontar lo que hace daño. ¿Cuáles son esos prejuicios más comunes que siguen afectando a las mujeres trans, especialmente si además tienen diversidad funcional, como es el caso? Todavía existen muchísimos prejuicios hacia las mujeres trans, muchísimos prejuicios y muchísimos estereotipos, ¿no? Se nos cuestiona constantemente como si nuestra identidad necesitara validación externa todo el tiempo. Tienes que estar operada, ¿no? Tienes que tener vagina porque si ya tienes pene, no. Y depende mucho, ¿no? De si tienes dinero, de si puedes operarte y ponerte buenorra y guapísima y preciosa, perfecto. Si no, madre mía que se te nota aquí la nuez, madre mía la voz, madre mía tal, pues no. Y por desgracia, pues sí. Dentro del colectivo de personas trans, de mujeres trans, vemos como una parte es aceptada, aplaudida, reina diva, y hay otros que no, que estamos siendo muy, muy señaladas y muy cuestionadas. Y cuando además pues tienes discapacidad, pues aparecen pues otros prejuicios, ¿no? Que todavía más y se suman más, y ese paternalismo también, porque hay personas que creen que no podemos decidir, como digo antes, ¿no? Sobre nuestra propia vida y mucho más. ¿Cómo vas a decidir tú sobre tu propia vida? ¿Y cómo vas a decidir encima que tienes otro género del que naciste? No. Es imposible eso no puede ser. Pues son prejuicios y estereotipos, y lo que digo, sigue siendo un prejuicio que el hecho de que yo hable de mi libertad como persona trans ya digan que yo voto a cuál, voto a no sé quién, soy de esta ideología o me llevo mejor con tal, o todas las mujeres trans tenemos problemas con... No, dejar de generalizarnos. Igual que hay mujeres de todo tipo, hay mujeres trans de todo tipo. Y ahora vamos con la parte colectiva. Aquí viene la parte incómoda, la que nos toca a todos, todas y todes. Vayamos más allá de los discursos y de los días señalados. ¿Qué estamos dejando de hacer como sociedad? ¿Dónde crees que fallamos? Creo que como sociedad seguimos fallando en algo muy básico, ¿no? Pues como he dicho antes, implicarnos de verdad. Y ahí es donde vendrá el cambio, ¿no? Cuando haya una responsabilidad colectiva, cuando haya cambios reales, será cuando realmente la gente se implique de verdad. Cuando entendamos que la lucha del colectivo trans no solamente es nuestra, de las mujeres trans. Cuando entendamos que el colectivo LGTB no solamente sus libertades, sus derechos pertenecen al colectivo LGTB. Cuando empecemos a ir a las urnas, a votar, a hablar, a debatir con conciencia, no solamente de lo que nos afecta a nosotros, sino también de todo lo que hay más allá, ¿no? Yo puedo estar muy tranquila porque sí, soy una mujer trans, tengo discapacidad, nunca he vivido en Palestina, pero tengo muy claro cuáles son los derechos de las personas de Palestina y los voy a defender siempre. Tengo muy claro cuáles son los derechos de las personas negras, de las personas racializadas, y los defenderé, por supuesto, siempre que pueda. Y no soy una persona negra, ¿no? Pues lo mismo. Nos encanta hablar de inclusión en redes o en determinados días, pero luego en el día a día, pues muchas personas siguen enfrentándose solas al odio y a la discriminación. Y creo que apoyar no es solo decir yo respeto. Apoyar también es actuar, acompañar, corregir comentarios que durante mucho tiempo se han dado como válidos y son discriminatorios, y no dejar sola a la gente. Y ahora llegaría el llamamiento a la acción. Esto no puede quedarse en escuchar y ya. ¿Qué podemos hacer de forma concreta en nuestro día a día para facilitar el camino a otras mujeres trans con diversidad funcional y que vayamos derribando esas barreras que a veces ponemos la misma sociedad? Pensemos en ello, aunque sea un momento. Pensemos cómo podemos poner nuestro granito de arena, porque cada una de nosotras
somos todas, si estamos unidas. Antes de acabar, quiero abrir un espacio para algo que también transforma, la palabra escrita. Has escrito un libro llamado Diario de una disidente, que se publicó el 22 de mayo. ¿Qué vamos a encontrar y qué te llevó a escribirlo? Bueno, pues sí, mi libro, que ya, si estáis escuchando este podcast, es que ya está ahí, ya está disponible, Diario de una disidente, pues nace de todo lo que yo os acabo de comentar en este podcast tan maravilloso, donde he tenido la suerte de poder hablar, ¿no? De una necesidad muy profunda de poner palabras a muchas cosas que llevaba dentro desde hace muchos años. Es un libro muy íntimo, es emocional, es humano, es diferente, es crudo, pues como me habéis podido escuchar ahora, y habla de identidad, de salud mental, de dolor, de transfobia, de supervivencia y sobre todo de todas esas personas disidentes que, bueno, que no somos aptas, ¿no? O que no somos bonitas para protagonizar ninguna historia, pues ahí están en este libro, ¿no? Y bueno, pues os animo a que podáis leerlo, a que podáis acompañarme y a que podáis pues descubrir, ¿no?, más realidades a través de esas historias disidentes que están ahí, en Diario de una disidente. Para cerrar y para que quien nos escucha se lo lleve puesto, si tuvieras que resumir en 3 ideas lo que necesitamos entender y cambiar, ¿cuáles serían esas 3 ideas? Y bueno, si tuviera que cerrar con algo, pues mira, creo que cerraría con esta frase. Las personas trans no somos un debate. No somos un estigma, no somos algo que debamos aprobar, algo de lo que debamos opinar. No. Si es que solo somos personas. Y solo pedimos que nos tratéis como tal. Nadie debería sentir miedo por existir, simplemente por ser quien es. Ania, gracias por tu mensaje de hoy y sostenerlo con tanta integridad, presencia y honestidad. A quienes estáis al otro lado, quiero dejaros una pregunta. ¿Qué hago yo en mi vida cotidiana para que otras personas puedan vivir con dignidad? Porque los derechos humanos no son un discurso, son una práctica diaria. Somos un mar de voces incómodas y no nos vamos a callar. Volveremos pronto. Gracias por estar ahí. Por favor, compartir este podcast y que la voz de Ania llegue a muchas personas. Estoy convencida de que sería de gran ayuda.